Gracias, vamos a iniciar la clase hablando del calendario de exámenes, ¿verdad? Que ustedes ya lo tienen, ¿verdad? Primeros parciales. Bien, entonces, esta semana que empieza, esta semana que viene, perdón, ustedes tienen exámenes martes y jueves. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Así es, ¿verdad? ¿Me pueden corregir? Pregunto. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Alec, Bueno, así ok, es. entonces tenemos clase la otra semana. Perdón, sí. Bueno, disculpen, estoy aquí. El viernes. Sí, no, estamos bien, pero voy a decir algo. Tenemos clase hoy y mañana, ¿estamos de acuerdo? Y la otra semana tenemos clase de hoy en 8. ¿Sí? ¿Sí o no? Jóvenes. Sí, Vale, ok, entonces. Sí, licenciado. Así es, licenciado. Sí, Bueno, licenciado. entonces miren pues, el examen nuestro es el 3 de marzo, el día miércoles. Ok, bueno, entonces entra en el examen parcial nuestro hasta lo que miremos el otro viernes. Los temas de hoy, mañana y viernes de la siguiente semana todavía son temas del examen parcial. ¿Estamos, jóvenes? Para que nos ubiquemos en lo que hay que estudiar. ¿Sí? Sí, licenciado. Bueno, ok, no muy convencido lo soy, ¿verdad? Pero Licenciado, una pregunta. dígame. ¿Usted va a tener algún repaso con nosotros del contenido que ya hemos visto antes del examen? No creo que nos dé tiempo. Si nos da tiempo, sí. Pero no creo. Alguien podrá pensar mal en mi persona, ¿verdad? Pero tenemos nosotros como catedráticos que cubrir un programa. Y eso significa que nosotros en nuestro curso cubrimos la unidad 1 y 2. Y entonces esta unidad 1 ya la cubrimos, vamos por la mitad de la 2. Y yo calculo que hoy, mañana y la siguiente semana, el viernes, ese viernes terminamos de cubrir la unidad 2. Si ese viernes nos da tiempo a hacer un repaso, lo realizamos, ¿verdad? Pero no les prometo nada porque esta la prioridad es abarcar Es una pregunta. unidades. Dígame. El señor nos da chance de hacer un repaso o por lo menos va a subir algunos documentos de apoyo a Meet, digo, a esta cosa de Moodle para que nosotros podamos estudiar o no va a subir ningún material a Moodle. No subir nada. ¿Sí? ¿Por qué va a subir algo si ustedes tienen que estar en clase los días? No sé si me entienden. Entonces, yo no subo nada. Ustedes tienen que estar en su clase. Ya dije, jóvenes, y espero que, miren, tal vez ustedes se molesten con lo que yo hable así con énfasis, ¿verdad? Repito por 10ª vez, el examen de nosotros de economía va a ser de lo que miramos en clase. Por tal razón, yo no voy a subir nada porque ustedes supuestamente están en clase los días jueves y viernes. Si ustedes reciben su clase a punta de lo que yo les digo y estudian, pues les va bien, ¿verdad? Entonces, yo no voy a subir ningún material, ¿verdad? Porque vamos a cubrir todo el contenido del parcial. Todo lo que venga en el examen, vamos a ver en clase. ¿Sí, jóvenes? Bueno, aprovechando también, ¿verdad? Todavía no está habilitado para ustedes. La siguiente semana sí lo voy a hacer. La prueba va a ser a través de la plataforma de Classroom, ¿sí? Entonces, ahorita ustedes no la tienen habilitada, pero la siguiente semana lo voy a habilitar y después de habilitarlo subo la prueba, ¿verdad? Pero todavía falta, pues la prueba es el miércoles 3 de marzo y entonces sería hasta la segunda semana de exámenes, el nuestro, ¿verdad? Nuestro examen es el penúltimo, si no me equivoco, ¿verdad? El último es... Sí. Entonces, ¿qué más tenemos de cómo se llama? De como aclaración? Déjenme ver. Yo creo que eso sería, ¿verdad? Bueno, y la última semana de exámenes es lunes, miércoles y viernes, ¿sí? Por lo tanto, esta semana, que es, aquí tengo el calendario, que va a ser del 1, permítame. Del 1 al 5 de marzo. Ustedes tienen exámenes lunes, miércoles y viernes. Entonces,
tenemos clase la última semana de exámenes el día jueves. Lógicamente, ahí ya pasó el examen. Entonces, ahí pues sería de continuar con el programa, del contenido del programa, ¿no? Entonces, la última semana de exámenes, que es lunes, miércoles y viernes, como nuestras clases son jueves y viernes, entonces tenemos clase dentro de 15 días, ¿verdad? El viernes no, porque el viernes, ese viernes de última semana de exámenes, ustedes tienen derecho. Entonces, solo tendríamos el día jueves. Entonces, para que miremos el calendario, ahora como les dije, cuando hay exámenes, siguen las clases normales, ¿verdad? A no ser que ese día haya exámenes, ¿verdad? Entonces, como la otra semana tienen ustedes martes y jueves exámenes, nuestras clases van a ser, la siguiente semana va a ser de hoy en 8, ¿verdad? Porque la otra semana, el jueves, ustedes tienen la segunda prueba. ¿Estamos jóvenes? Bueno, entonces, yo sé que algunos se pueden molestar, ¿verdad? Con lo que estoy diciendo de cubrir el programa. Pero miren, jóvenes, ustedes a mí no me conocen, yo no miento, ¿verdad? No soy político. Yo calculo que sí terminamos estas unidades. En el caso que no terminemos, hasta donde lleguemos, les pregunto en el examen, ¿verdad? No les voy a preguntar algo que no hemos visto en clase. Bien, ¿dónde nos quedamos, jóvenes? El último punto que miramos el día viernes anterior, por favor, ¿qué tema fue? ¿Me pueden decir? Las ciencias que se relacionan con la economía. No miramos ninguna. ¿No empezamos a ver alguna? Yo solo vimos historia y nos quedamos en sociología. Jóvenes, unos dicen historia, otros dicen sociología. Yo no sé a quién creerle. Sí, ¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos en historia, donde dice Platón y Aristóteles. ¿Copiamos eso o solo copiamos todo lo de historia o solo lo que ustedes me están diciendo? Copiamos todo lo de historia. Va, les voy a leer lo que tengo aquí, ustedes verifiquen si es lo que terminamos de ver. Historia, ¿verdad? Desde Platón y Aristóteles, antes de Cristo, ya se hablaba de economía y se decía que es la administración de la casa o el Estado. Es decir, que podemos afirmar que en el mundo es importante estudiar la historia económica y podemos decir también que en el caso de Guatemala estamos como estamos con nuestra historia. Para entender los fenómenos económicos sociales hay que analizar los antecedentes, es decir, la historia. Eso lo copiamos. Hasta ahí. Jóvenes, ¿copiamos eso? Pero eso copiamos. Vale, Hasta ok. ahí, licenciado. Muchas gracias. Vaya, entonces, la siguiente ciencia es la sociología. Pongámoslo, jóvenes, por favor. Entonces, seguimos con el tema relación de la economía con otras ciencias. Y entonces, ahorita nos tocaría sociología. ¿Sí? Repito, continuamos con las ciencias que tienen relación con la economía. Y entonces sería ahora que miremos sociología. Pongamos lo siguiente y después hablamos algo de sociología, ¿verdad? Entonces pongamos, los acontecimientos del mundo se llevan a cabo en la sociedad, coma, por lo tanto, la economía tiene que analizar dos puntos. Las clases sociales, coma. Las capas sociales, coma. Las etnias, así como las emigraciones. Así como las emigraciones. Bien, entonces,
voy a explicar esto, ¿verdad? Porque puede haber confusión. Tenemos que continuar con un texto de sociología, pero esta primera parte creo que es bueno explicarla. Bien, pues creo que todos sabemos que las reformas, las revoluciones, los movimientos sociales, económicos de un país se llevan a cabo en la sociedad, ¿verdad? Eso creo que todos lo admitimos. Entonces, en este caso, la sociología, hay que estudiar varios aspectos, pero de los cuales aquí copiamos algunos. Y uno de ellos es que sí, lo miramos en los modos de producción, es decir, las clases sociales. Bien. Es un tema de la teoría objetiva que espero que lo hayan entendido ustedes cuando miramos los modos de producción, es decir, cuando miramos la comunidad primitiva, la esclavitud, el feudalismo, capitalismo y comunismo. Si miramos la esclavitud, ahí empiezan las clases sociales, ahí tenemos al amo y al esclavo. Después, el feudalismo, el señor feudal y el siervo. En el capitalismo está el capitalista, el empresario y el obrero o trabajador. Esos tres modos de producción tienen clases sociales antagónicas, contrarias. Entonces, miremos el caso de Guatemala, que tenemos capitalismo. Y llamemos al empresario, ¿verdad? Capitalista, y llamemos al obrero a un trabajador, que puede ser usted y yo, ¿verdad? Como trabajadores. En el caso de la San Carlos, pues es distinto, que es del Estado, ¿verdad? Pero hacemos una empresa privada. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Significa que en Guatemala, un empresario, dueño de una empresa, miren por favor, aquí en la mano izquierda hasta arriba está el empresario, el dueño de la empresa, y por lo tanto, pues tiene un nivel social alto. Hasta abajo, en mi mano derecha, está el capitalista, está el trabajador que tiene un salario. Las condiciones de él son completamente distintas a un empresario. Eso se llama lucha de clases, que la teoría objetiva considera que en el capitalismo existen porque es diferente el nivel de vida de un empresario y de un trabajador. No sé si me entienden en esto, ¿verdad? Y no pregunten. El concepto no va a venir en clases sociales, no se preocupen. Tampoco viene el concepto de capas sociales ni etnias, ¿verdad? Esto lo menciono. Sí viene lo que es la sociología, eso sí viene. Pero esos tres aspectos que estamos viendo ahorita como ejemplos no vienen en el examen como un punto de una pregunta, ¿verdad? Pero no sé si me entienden ya el asunto de clases sociales. Preguntas, comentarios de este tema. Creo que se refiere a las diferencias económicas entre el que tiene capital y el que realmente solo trabaja, ¿verdad? Así es, eso es lo que usted está diciendo, eso es, ¿verdad? Y entonces es una lucha porque realmente el trabajador tiene que ver cómo hace para mejorar, ¿verdad? Y el capitalista, pues, Licenciado, dígame, ¿cómo dijo que se llamaba este conflicto ¿de qué era? ¿Conflicto de intereses o cómo es que lo mencionó? lucha de clases, ¿o no? No sé si eso es lo que usted me está preguntando. Así, lucha de clases, gracias. Sí, eso es lo que estoy mencionando, ¿verdad? No hace falta que copien el concepto o lo que yo dije, porque esto no viene en el examen, no viene lucha de clases como concepto o como tema, pero sí lo tengo que mencionar porque es parte de la sociología, ¿verdad? Pero es lo que dice el compañero, es el nivel de vida de un empresario, ¿verdad? Distinto a un obrero. Ahora, miren, no estoy diciendo que el empresario no pasa penas y que él todo le va bien, no, él tiene una serie de problemas que en el camino le vienen, pero él tiene un incentivo, que él va a tener ganancia, va a tener beneficio. Usted como trabajador va a tener un salario, ¿ok?
que es distinto a una ganancia o un beneficio. Entonces, ahí es la lucha entre un empresario y un trabajador, que ambos son distintos en su modo de vida, ¿sí? En sus condiciones económicas. Eso es lo que realmente significa lucha de clases, ¿verdad? Licenciado, disculpe, Dígame. en la forma que menciona la economía con la relación con la sociología, entonces quiere decir que esta parte, a partir de época moderna, tomar en cuenta el feudalismo ni la esclavitud, sino que a partir del capitalismo. No, el ejemplo que doy es del capitalismo, porque Guatemala es capitalista. Pero Correcto. sí, principia la lucha de clases, las clases sociales principian en la esclavitud, se mantienen en la En la época feudal. feudal y también en el capitalismo. Ah, ok, gracias. Este sistema se mantienen ¿cómo se llama? Lo que es las clases sociales, ¿verdad? Antagónicas. ¿Qué más, jóvenes, hay de preguntas o comentarios? En la comunidad primitiva, licenciado, no existía clases sociales entonces. No. Usted no ha estudiado usted no ha estudiado, porque eso ya lo miramos que ahí, ¿cómo se llama? En la comunidad primitiva no hay actividad económica, por lo tanto, una lucha de clases. Ahí todos son iguales. ¿Sí? Pero qué bien que Licenciado, dígame. licenciado, yo entiendo que hoy en día con lo que es el capitalismo, la clase media lucha ¿Por qué no me por deja poder que, subir. compañera, por qué no me deja que hable de las capas sociales ahorita? Si usted tiene duda de eso, para aclararle que ahorita hablo de capas, de las capas sociales, y yo creo que ahí le puedo hablar algo de la clase media, ¿sí? Bueno, está bien. Ok. ¿Qué más, jóvenes, quiere preguntar? De esto, estamos todavía con el asunto de clases sociales, ¿verdad? Pasemos a las capas medias. Es un tema que realmente a veces pues uno se confunde, pero voy a tratar de explicarlo y decir que realmente es lo que está en medio, de la sociedad. Arriba está el empresario y abajo está el obrero. En medio están las capas sociales, es decir, se le llama en literatura la clase media alta, clase media media y clase media baja. Nosotros y usted creo que estamos ahí en las capas medias. A eso se refiere el asunto de capas sociales. Es la clase media, sin complicarnos, es la clase media, las capas sociales. No sé si la compañera Leila es lo que quería preguntar, o no sé si ella quiere hablar algo más de eso. Sí, fíjese que yo lo que quería hablar es acerca de lo que es la clase media, ¿verdad? De que la clase media siempre quiere convertirse, ¿verdad? En capitalista, en ser... en prosperar, sí, claro. En prosperar, sí, así es. Sí, así es. Por eso les digo que ustedes y yo estamos en clase media. Ustedes dirán si clase media baja, media o alta, ¿verdad? Es de acuerdo a lo que ustedes ganan. Pero estoy seguro que... Dígame. Pero mi duda es, en la época del esclavismo y del feudalismo... No. Estamos hablando... ¿Hubo esta lucha? Permítame, compañera. Estamos hablando del capitalismo. Hablemos de Guatemala. Ahorita hablemos de Guatemala. No nos compliquemos con la esclavitud. Hablemos de Guatemala. Por eso les dije, en clases sociales, hablamos de que en Guatemala hay empresarios. Sí. Y hay trabajadores. O sea que sí existe en Guatemala clases sociales. Y en Guatemala también está lo que es el tema de capas sociales, de la clase media. ¿Sí? Por eso voy. Ah, ok. Ok. ¿Quién más, jóvenes? Licenciado, según un estudio socioeconómico indica que en Guatemala ya solo existe la clase media baja. Ya no hay ni media ni alta, derivado de los salarios. Yo digo que sí debe haber, pero muy poco. Mínima. El pequeño empresario, yo lo ubicaría como clase media alta. Pero sí hay clase media alta, son pequeños empresarios, algunos profesionales que tienen un salario aceptable, es decir, que tienen
su empresa. Yo creo que sí hay, pero sí, está disminuyendo el número de personas de clase alta, clase media alta y clase media media. Casi todos están en la clase baja, clase media baja, pero sí creo que sí hay, ¿verdad? En minoría, pero sí existen, ¿verdad? Según lo que he leído yo. ¿Qué más, jóvenes, de esto? Licenciado, Dígame. bueno, no sé porque de eso realmente no me he puesto a leer, pero yo creería que con la situación actual que está pasando en Guatemala hay más clase baja que media. De todas, Sí. de las que hayan de media, pero Sí, pues, creería yo sí, que ahora hay coincidimos. más baja y se tiró más Sí. a la baja. Sí, coincidimos. Miren, pues, yo no sé si alguno de ustedes está en esa categoría, pero los jóvenes que están saliendo de bachilleres, maestros, peritos, contadores y entran a trabajar en una empresa, entran con 3,000, ¿verdad? Y ahí no podemos decir que clase media, media, no es clase media baja. 3,000 es para subsistir. No sé si alguno de ustedes está en esa categoría. Y entonces, Muchos si bien les va, licenciado. ¿Perdón? Si bien les va, ganan eso, porque ahora muchos después con lo de la pandemia, hay muy pocos trabajos que sí están pagando más del... Sí, yo digo lo que dice la ley, ¿va? La ley dice que las empresas tienen que pagar salario mínimo de 3,000, 2,900. Usted tiene razón, hay empresas que están pagando menos, pero yo me baso en la ley. La ley dice que tiene que pagar una empresa salario mínimo, que es entre 2,008 y 3,000, ¿verdad? Pero sí, coincido con usted que hay empresas que están pagando menos, ¿no? Entonces es clase media baja, ¿verdad? Porque realmente apenas es la casa para vivir, ¿no? Aquí dice 3,000, pero con un bono de 250 incluido, dice aquí un compañero que está escribiendo, ¿verdad? Pero hablemos de 3,000 más o menos. Yo creo que depende de los regímenes en los cuales se trabaja, porque para las maquilas hay un salario, sí. Para la clase, para los campesinos tengo entendido que hay otro, y sí. para los obreros hay otro. Sí, es cierto. Pero ningún salario cubre las necesidades realmente de la población. Así es. Aquí, compañero escribió, dice que actualmente con la canasta básica mínimo son 3,800 para poder subsistir, ¿verdad? Mínimo. Ya le escribió aquí 3,800. Licenciado Prensa Libre hizo un reportaje acerca de eso y censó la canasta básica casi en los 5,200. Sí. Realmente hay la gente de clase media baja no cubre algunos productos que no le alcanza para poder consumirlos, ¿no? Eso sí es cierto. Sí, se incrementó el precio de algunos bienes este año, ¿verdad? Al principio de este año 2021. Lo importante, jóvenes, es que nos ubiquemos que capas sociales es la clase media, ¿verdad? No nos perdamos. ¿Sí? Bien. Yo siento que la clase media ha bajado a raíz de que muchos pues ganaban bien. Con lo de la pandemia pues empezaron a ganar poco, muchos se quedaron sin trabajo. Sí. Pero lo que es el emprendedor siempre ha estado activo y ha estado trabajando siempre por ver cómo crece. Sí, pero sí, coincidimos con ustedes que realmente el trabajador, pues que es clase media, que era clase media hace año y medio, ahora es capa media baja, ¿verdad? O sea, en lugar de incrementar su salario, se ha quedado estático o gana menos, o no le alcanza eso para poder cubrir la canasta básica. Ese es también el tema, ¿verdad? Bien, de ahí viene que copiamos las etnias, ¿verdad? El caso nuestro de Guatemala, las etnias es un tema controversial, es un tema que también pues lo tenemos que analizar rápidamente, ¿verdad? El porcentaje exacto sobre las etnias no es, algunos dicen que es 45%, otros 50%, otros 42%. Es decir,
Zacatepeques, Chimaltenango, Sololá, Totonicapán, Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango, El Quiché, Alta Verapaz, en su mayoría de habitantes es de etnias de origen indígena, ¿verdad? Entonces, esto tenemos que reconocerlo como algo que en Guatemala existe y que realmente, pues, algunos lo miran como problema. Yo no lo miro como problema, yo lo miro como oportunidades, y que, pues, en el caso de los jóvenes, en el caso de las universidades, en el caso de lo académico, yo hice un estudio con unos amigos y sé cada vez más jóvenes están estudiando, ¿verdad? También en los departamentos. Eso es bueno, ¿verdad? Y hay cada vez más jóvenes estudian en las universidades. En la San Carlos, en el interior, pues no tanto, pero sí en las privadas, ¿verdad? De hecho, las privadas también están compitiendo en precios, ¿verdad? Para que tengan más estudiantes. Entonces, tenemos que analizar y concluir que 47% de la gente de Guatemala es de origen indígena y un 52% más o menos de ladino, ¿verdad? También, pues, existe una parte en Izabal, ¿verdad? Sí, en Izabal, ¿cómo se llama? De gente de color, ¿verdad? Pero es mínima, es mínima, ¿verdad? Entonces, eso también se refiere a las etnias, ¿verdad? Y hay que estudiarlo como un tema importante de la sociedad, pero solo lo menciono como algo que en Guatemala existe, ¿verdad? Que en otras regiones, por ejemplo, en Costa Rica, existen pocas personas de origen indígena, es un 10%, la mayoría son ladinos, ¿verdad? Es distinto, entonces, la estructura sociológica de Costa Rica a la de Guatemala. El tema es discutible en el asunto que hay gente, que no estoy de acuerdo con ella, que dice que el atraso del país se debe que hay mucho indígena. No, eso no sé, el atraso del país se debe porque han fallado nuestros gobiernos, ¿verdad? Y no es porque la gente indígena sea la mayoría de Guatemala, estamos mal, no, yo pienso que no, es porque el Estado ha fallado, ¿verdad? Es un tema controversial, la estructura de la sociedad guatemalteca, ¿verdad? ¿Preguntas, jóvenes, de esto? ¿Comentarios? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Dígame. No sé si usted me podría volver a explicar eso que usted estaba diciendo de que unos decían que era el 45% y otros el 50%, porque realmente no le entendí. Lo que quiero decir es que nuestra población, ¿verdad? Un 45%, 48% es de origen indígena. Y el otro porcentaje es de origen ladino. No sé si ahí estamos. Gracias, Lick. Ok. Repito, lo que estoy diciendo ahorita no es tema del examen. Es decir, en el examen no vienen qué son etnias. No viene lo que es las capas sociales ni lo que es lucha de clases. Lo estoy explicando porque es parte de la sociedad, ¿verdad? Sí viene el tema de sociología, ¿verdad? Pero esos tres conceptos no vienen en el examen, ¿verdad? No se compliquen de que eso viene como punto del examen, no. Esos tres temas los menciono porque son importantes como parte de la sociología. Bueno, sigamos porque no hemos terminado sociología. Lo que pasa es que lo tenía que decir porque es parte de la sociedad, lo que son clases sociales, las etnias, las capas sociales. Bueno, y la migración también, ¿verdad? La migración también es importante porque ustedes sabrán que cada vez más gente emigra a Estados Unidos, ¿verdad? Y aquí también los reportajes de los periódicos son claros en el sentido de que la ventaja, lo positivo es que cada vez más guatemaltecos envían remesas al país, y eso significa que hay personas que realmente viven la remesa, es decir, de lo que les mandan, y también que algunas personas tienen un pequeño negocio, otros unos amplían su actividad económica, y esa es la parte positiva de la inmigración, que se ha incrementado las remesas, ¿verdad? Bien, sigamos, punto seguido, ¿verdad? Vamos. Licenciado. Dígame. Bueno, un tema con eso de la migración. Antes se daba que la gente con menos escolaridad era la que se iba, pero ahora están migrando nuestros profesionales también. Sí, las oportunidades en Guatemala están disminuyendo, ¿verdad? Y entonces ya cada vez más jóvenes se van para Estados Unidos, ¿verdad? Y algunos profesionales que no encuentran aquí lugar, allá
van porque tienen oportunidad de tener 12 trabajos, y entonces significa 8,000, tiene que ser 8,000, 10,000 dólares mensuales. Y eso ya multiplicado aquí en Guatemala ya es 7.80 más o menos por cada dólar, ¿verdad? Entonces es una cantidad importante que envían a sus conciudadanos. Bien, entonces jóvenes, punto seguido, ¿verdad? Seguimos con el tema de sociología. Pongamos, ¿verdad? Todos los movimientos sociales, repito, pongamos todos los movimientos sociales llámese reformas o revolución, son dirigidos por un grupo de líderes que son parte de la sociedad. Ejemplo, en Guatemala, la reforma liberal de 1871 fue liderada por un grupo de militares y de terratenientes cafetaleros. Punto. La revolución de 1944 fue dirigida por un amplio sector de la población, es decir, obreros, estudiantes universitarios, profesionales, un grupo de pequeños comerciantes y algunos militares. Bien, entonces, jóvenes, los movimientos que hay en una sociedad, convulsiones sociales, tienen diferente nombre, y entonces en el país, viendo esto de la historia de la época de independencia para acá, hay dos hechos que están marcados, ¿verdad?, como algo positivo. La reforma liberal de Justorofino Guares y García Granados en 1871 significó un pequeño avance, ¿verdad? Pero salieron beneficiados más lo que son en el campo algunos cafetaleros, ¿verdad? Y también algunos, ¿cómo se llama? Militares, ¿verdad? Justorofino Guares creó el ejército en el periodo que él estuvo de presidente. Ahí como sentaron las bases el ejército como institución. Y eso, pues, en Guatemala todavía no podemos negar eso. Bien o mal, jóvenes, el ejército está, ¿verdad? No podemos ahorita juzgar su papel, pero es parte de la sociedad y tiene mucho peso, no podemos negar eso, ¿verdad? Entonces, se hizo unas reformas barrios importantes, sobre todo en la ciudad del Estado, a nivel de obras públicas, o sea que sí fue un avance, pero será más reforma. Ya en el siglo pasado, pues sí hubo el movimiento importante en el país de los más, digamos, cambios que la sociedad tuvo, que fue la Revolución de 1944, y que para analizar ese asunto también hay que ver el periodo posterior a esa revolución, la época democrática de cuando quedó el presidente... se me fue el nombre, jóvenes, ayúdenme, ¿quién fue el presidente después del 44? Castillo Armas. No. Arbenz. No, antes de Arbenz. ¿Quién estuvo antes de Arbenz?
Juan José Arévalo Bermejo. Arévalo Bermejo, sí, ya me recordé. Entonces, la revolución del 44 fue corta, en el sentido que ellos estuvieron en el poder como 2 años, pero aquí el aporte de este triunvirato fue clave porque su función fue llamar a una constituyente para que hicieran una constitución, y después de eso, entonces ya hubo la época democrática, donde ganó Arévalo y después Arbenz. Estos periodos del 44, de Arévalo y Arbenz, que fueron como 10 años, se le llama la primavera democrática. Es la parte, digamos, clave para que el país haya crecido económicamente un poco. Se reformó el Código de Trabajo, se creó el ICS, ¿verdad? También se le regresó la autonomía a la Universidad de San Carlos. 6-7 cambios importantes que la sociedad avanzó en una parte de la democracia, ¿verdad? Desgraciadamente quedó truncado todo con el golpe de Estado que se le dio a Arbenz, ¿verdad? Pero sale que estos líderes que hemos mencionado fueron parte de la sociedad, y por eso es que estudiamos sociología como ciencia importante que tiene relación con la economía. No sé si alguien quiere comentar esto que acabamos de copiar. O seguimos, como quieran. Sigamos, Lick. Bien, entonces pongamos derecho. Seguimos con derecho. Copiamos y después hablamos algo de lo que vamos a copiar, ¿verdad? Derecho. La economía tiene relación con el derecho, coma, en virtud que tiene que haber bases legales o legislación económica en cualquier parte del mundo. Punto y coma. La máxima ley que rige en los países es llamada la Constitución de la República. Coma. En el caso de nuestra Guatemala, también le llamamos Carta Magna. Coma. La Carta Magna de Guatemala establece en su primera parte que el Estado tiene que velar por mejorar las condiciones económicas de las personas. Es decir, 2 puntos. 1, derecho a la educación. 2, derecho a la salud. 3, derecho al trabajo. 4, derecho a la recreación, etcétera. Bueno, aquí me detengo porque esto es primordial. Como ustedes van a ser abogados, creo que lo entiende, pero lo voy a comentar porque alguien puede pensar de que yo hablo mucho de la San Carlos, casi siempre positivamente, y como somos de la San Carlos, ustedes como estudiantes, yo como trabajador, como catedrático, pues hay mucha gente que habla mal de la San Carlos y confunde los términos, o dice la San Carlos porque se mete en todo.
ahí son mochincheros, ahí son relajeros, ahí son haraganes. Como es universidad pública, también nuestra Carta Magna establece que la universidad tiene que proponer y tiene que estudiar los problemas sociales y hacer una serie de propuestas para mejorar las condiciones del país, ¿verdad? Entonces, la San Carlos, por ley, por eso participa y por eso comenta y dice la verdad. Bueno, entonces, cuando se señala mucho al Estado, alguien puede pensar, ¿por qué se critica al Estado tanto, verdad? Es que la ley establece que el Estado tiene que velar por la educación de la gente, por la salud, por la recreación, por el trabajo, por la seguridad. Hay un presupuesto del Estado, jóvenes, donde hay funciones de cada ministerio. Si hablamos en contra del presidente, lo hacemos porque el presidente es el segundo presidente que gana más en América Latina. No está ahí porque no está ad honorem. ¿Por qué hablamos de los diputados? Ganan una cantidad para su función la cumplan, de emitir leyes. Los magistrados y jueces, los alcaldes, todos tienen un salario justo y deben de cumplir con su función, y por eso es que se le dice las cosas directamente a la gente que tiene sus puestos, porque la función de ellos es realmente cumplir con lo que establece la ley, y por eso es que la San Carlos se pronuncia cada rato referente a lo que el Estado deja de hacer o lo que el Estado hace de una manera no efectiva, ¿verdad? Eso es bueno, pues decirlo, ¿verdad? Como parte importante. No sé si alguien esto lo comenta, creo que todos lo entendemos, pero no sé si alguien tiene una duda de esto, ¿verdad? Porque lo recalco porque ustedes son de derecho y el tema es relación de la economía con el derecho. Entonces no sé si alguien quiere comentar o seguimos, ¿verdad? Sobre lo anterior dicho. Solamente, licenciado, ahorita Sí. con este comunicado que hizo el gobierno de que ellos no se responsabilizan por nada de ningún efecto secundario ni nada de lo que le llegue a pasar a las personas que se pongan la vacuna del COVID, allí estarían violando los derechos y no estarían cumpliendo con lo que ellos que tienen que velar por el derecho de la salud de cada quien, porque no solo están pidiendo y sacando más dinero de lo que de lo que ya hicieron, y todavía no se están queriendo responsabilizar por algo que ellos tienen que responsabilizarse. Sí, con la vacuna. Mire, compañera, con la vacuna, yo ahorita no quiero comentar en contra del gobierno porque la vacuna ni siquiera ha venido. Entonces no me atrevo a decir eso, ¿verdad? Porque realmente la vacuna no ha venido. Esperemos cuando venga, realmente si va a llegar a la población que realmente lo necesita de una manera urgente, como son médicos, enfermeras, y cómo lo va a distribuir el Estado. No quiero ahorita criticar al Estado porque ni siquiera ha venido la vacuna. Sí lo podemos criticar porque ya llegó Salvador y a Costa Rica. Aquí no ha venido. Entonces, no, pero por lo del comunicado que hicieron, que ellos no se responsabilizan cuando realmente deberían de responsabilizarse. lo que pasa es que ellos son listos, ¿verdad? Porque realmente los efectos que van a tener la vacuna puede ser que sean contraproducentes contra unas personas, ¿verdad? Entonces ellos como están diciendo, bueno, traigo la vacuna, pero si alguien le afecta a ese o tiene efecto secundario, pues el Estado no puede hacer nada. Yo no lo he leído el comunicado, pero con la vacuna prefiero no comentar porque ni siquiera ha venido, ¿verdad? Y entonces, cuando venga, pues comentamos realmente si va a llegar a la población que lo necesita inmediatamente y cómo va a llegar a los niños, ¿verdad? O a las personas que, digamos, son parte importante de la sociedad, ¿verdad? ¿Quién más jóvenes quiere comentar algo de esto? Estamos hablando de la función del Estado, ¿verdad? Que porque la ley establece que es obligación de ellos de cumplir con mejorar las condiciones económicas de la mayoría de las personas. Ese es el tema que estamos ahorita comentando. Licenciado, disculpe, solo una observación. Dígame. Y esto es, digamos, en derecho, que está mal que llamemos a nuestra Constitución Carta Magna. ¿Por qué? Carta Magna. ¿Por qué, compañero? Porque la Carta Magna se le llamó en Inglaterra a una carta que envió
¿cómo se llama? Juan Sin Tierra, en 1215. Y era donde hablaba sobre los derechos de los más desposeídos, que nos ubicamos en la época medieval. Sí. Y esa fue la base fundamental para crear las futuras constituciones. Entonces... Pero los abogados le llaman Carta Magna. No todos, porque a mí me dijo un licenciado y me corrigió porque yo usé ese término. Me dijo, miren, nuestra constitución es una Carta Magna. Y todo aquel que le llame Carta Magna debería leer un poquito de historia. Y me está regañando usted. No, yo le estoy contando la anécdota, que me sonrojó porque me regañó. Sí, está bien, jóvenes. Entonces, pues aquí estamos en tribuna abierta, ¿verdad? Y algunas cosas de repente, pues, las llamo de manera equivocada. Pero yo he hablado con abogados, otros abogados me dicen que sí se le puede llamar Carta Magna. Entonces, para no cambiar, pues, llamamos la Constitución de la República de Guatemala, para que no nos compliquemos, ¿verdad? De todos modos, le agradezco a Edwin que nos haya comentado eso. ¿Quién más, jóvenes, quiere comentar algo referente a la función del Estado que aparece en nuestra Constitución de la República? Bien, sigamos. Entonces, punto seguido, ¿verdad? Al mismo tiempo, en Guatemala existe una legislación económica en la cual, por ejemplo, el Banco de Guatemala cumple con sus funciones. 2 puntos. Emisión monetaria. Coma. Administración de la deuda pública. Tres, ejercer un control de la inflación monetaria. Punto seguido. En el caso del Ministerio de Finanzas Públicas, existe legislación económica en la elaboración del presupuesto del Estado. Punto y coma. Lo mismo sucede con la recaudación de impuestos. Que el ente encargado de hacerlo es la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT. Bien, entonces, jóvenes, en la parte económica financiera de nuestro país, en la parte estatal, existe legislación económica para amparar la función de un ente como el Banco Central. Por ley, el Banco Central emite dinero. Los bancos privados no pueden emitir dinero, solo el Banco Central. El Banco Central representa al Estado. Ese mismo Banco Central maneja la deuda pública, es decir, es la que vende bonos al público y es la que también hace gestiones para préstamos externos. El Banco Central también tiene función en lo que es la inflación monetaria, cuando se incrementan los precios de una manera considerable. También el Banco de Guatemala toma políticas para tratar de evitar que los precios se eleven de una manera fuerte. El presupuesto del Estado también tiene su base legal, lo elabora el Ministerio de Finanzas Públicas, y entonces es el amparo que tiene Finanzas para elaborar el presupuesto del Estado. La SAT para cobrar impuestos, pues también tiene legislación económica
en el cual pues se encarga de recaudación de impuestos que todos pagamos, ¿verdad? Por ejemplo, el IVA se paga por el consumo de lo que es bien un servicio. Eso digo que todos lo tenemos que pagar cuando compramos algo. Y también, por ejemplo, impuestos de rentas, que es para empresas que tienen cierta ganancia, o empresario o un trabajador que gana, creo que 5,000 en adelante, ya tiene que pagar ICR. Preguntas jóvenes de esto, comentarios de lo que estoy mencionando del derecho. Por favor, si alguien quiere comentar. Que en el artículo 130 de la Constitución prohíbe los monopolios y en base a eso empiezan a crearse una serie de artículos que le dan vida también a la economía en el derecho, como la moneda en el artículo 132. En el artículo 134 habla de la descentralización y autonomía. Entonces dice que se hace en el inciso A, dice, bueno, desde cuando empieza dice, artículo 134, descentralización y autonomía. El municipio y las entidades autónomas y descentralizadas actúan por delegación del Estado. La autonomía, fuera de los casos especiales contemplados en la Constitución Política, se conocerá únicamente cuando se estime indispensable para la mayor eficiencia de la entidad y cumplimiento de sus fines. Y luego dice lo importante, para crear entidades descentralizadas y autónomas será necesario el voto favorable y de ahí todo como de los votos y todo. Pero dice que se crean instituciones para coordinar cada una de lo que se necesita en Guatemala, digamos, el Banco de Guatemala y así, la Junta Monetaria. Sí, así es. Siempre le agradezco a Josué Mazariegos, que siempre pues, colabora con nosotros, ¿verdad? En cosas que creo yo que son buenas, como lo que están leyendo de la ley, ¿verdad? El Estado, en la parte económica financiera, también sí es importante crear un ente, pues lo crea, ¿verdad? Últimamente yo creo que no hay ningún ente nuevo en la parte económica. Lo que sí, digamos, el Estado está haciendo, y creo que es acertado, el Ministerio de Economía es incrementar el asunto de los, se me fue el nombre, de los tratados de libre comercio. Eso estaba como ahí, digamos, dormido, y ya este ministerio se encarga de agilizar tratado de libre comercio que tenemos con Centroamérica y con Estados Unidos, con la Comunidad Económica Europea y con el resto del mundo, ¿verdad? Entonces, el Estado sí, en ese sentido, pues ha cumplido su función de tratar de modernizar un poco al país y abrir fronteras para que el comercio crezca, ¿verdad? Pero mencioné el Banco de Guatemala porque es clave para la economía guatemalteca, finanzas públicas, también con el presupuesto del Estado, y el Ministerio de Economía no lo mencioné, pero también tiene su función en lo que es tratado de libre comercio, y también el Ministerio de Economía tiene una función importante que a veces creo que fallan con el asunto del control de precios y con esta dependencia de este ministerio, que se me fue el nombre ahorita, la que cuando usted hace denuncias, cuando un negocio sí, eso sería, ¿verdad? Entonces, pero todo está parado en ley, ¿verdad? Todo es una legislación económica para que pueda actuar los entes cuando lo sea necesario, ¿verdad? ¿Qué más jóvenes de esto? ¿Comentarios? Licenciado. Dígame. Quería comentar Dígame. La Carta Magna o Constitución. Sí. Como dice ahí, tenemos derecho a trabajo, ¿verdad? Pero lamentablemente el gobierno no se ha preocupado para generar empleo realmente, porque tienen la obligación y también tienen el dinero y los recursos para poder ayudar al pueblo, pero lamentablemente no lo hacen, ¿verdad? Entonces no están cumpliendo realmente con este derecho y esa obligación de ellos, ¿verdad? Como es el Ejecutivo, de darle trabajo al ciudadano, ¿verdad? Sino lo que han hecho es robar eso, la salud, le han quitado cursos últimamente, dinero para mandarlos a otras instituciones,
Y al ministro de Finanzas deja mucho que desear porque, como dice él, le vale lo que pase con el dinero, pues como llega el dinero, así se va, ¿verdad? Media vez él reciba lo que él necesita. Sí, aquí lo que voy a decir, el Estado no lo va a defender, pero el Estado sí tiene esa función, la ley lo dice, pero también el Estado tiene que coayudar a que se crean leyes para incentivar las empresas privadas. Entonces ahí creo que también el Estado debe de, por ejemplo, ¿verdad? Hay una ley que mi compañero José mencionó de descentralización de la economía. Eso el Estado creo que lo empezó hace 30 años y no lo ha continuado. Le voy a explicar. En Guatemala, en América Latina, tenemos un problema de que está concentrada la actividad económica en la capital y sus municipios. Entonces, resulta que en lugares del interior no hay empresas, o hay muy pocas. Toda la gente tiene que venir a Guatemala y sus municipios a trabajar, a Zacatepeques, donde quedan unas empresas, en Chimatenango y en Escuintla. Y entonces, ahí el Estado tendría que tratar de incentivar a algunas empresas del interior para que ellos también puedan producir y que también la gente del campo trabaje en esas empresas. Eso es lo que el Estado debe hacer. Lo que le dice la compañera de la función de trabajo para las personas, crear más burocracia, yo creo que no, ¿verdad? Crear ministerios, creo que no. Pero sí coayudar a que las empresas crezcan y la oportunidad para que también puedan instalarse en el interior de la República para que la gente allá también tenga fuente de trabajo, ¿verdad? Esa es mi opinión. No sé si alguien más quiere opinar referente a lo que estamos hablando. Licenciado, perdone. Dígame. ¿Usted tiene alguna noción de por qué Guatemala gasta tanto en el ejército y realmente... Buenas noches, que es totalmente cierto. El problema es... Espérenme, compañero, espérenme sí, que Juan Pablo termine. Compañero Eric, espere que termine Juan Pablo y sigue usted, no tenga pena. Que le dé Juan Pablo y después sigue Eric. Sigue Juan Pablo. La pregunta era, ¿por qué cree usted que Guatemala gasta tanto en su ejército si realmente no hace nada? Es que me pueden matar si digo la verdad. Mire, el ejército, me quedo ahí. Es un tema delicado. Usted tiene razón, pero mejor no lo comento porque todavía tenemos un tiempo que uno tiene que cuidarse, ¿verdad? Pero usted tiene razón, yo creo que se gasta demasiado. Se basa en una estadística de seguridad en cantidad de personas. Sí, es un tema que realmente yo también, como usted, Juan Pablo, pienso igual que se gasta demasiado en el ejército y se deben de tirar dinero a la educación y a la salud, ¿verdad? Ahí lo dejo. Eric, dígame, Eric. Don Eric, ya puede hablar, porque ya terminó Juan Pablo. Comentaba lo... Sí, dale, Eric. Dígame, Eric. Acerca de la situación de que... Yo no sé si está el teléfono de él, que está, no se ve bien, pero no se le entiende a Eric. Como que no está buena, no está bien la señal, sí. Sí. ¿Será mi internet o será el de él? No sé, ¿ustedes sí me oyen? Es el de Eric. Se le entiende. Eric, no. Debe ser de él. Se escucha, pero con algunas interferencias. Sí. Bueno, jóvenes, ¿quién más quiere comentar de lo que No sé si me escucha. Ahora sí, Eric, dale. No sé si ahora sí se escucha mejor. Sí, dale. Continúe. Sí. No, lo que le comentaba acerca de la compañera de que el Estado debería proveer la posibilidad de trabajo. La cuestión también, que usted decía que no solo al Estado le compete ese trabajo, sino también la iniciativa privada podría entrar en esa situación de proveer trabajo a los guatemaltecos. El problema es de que el Estado no apoya en el hecho de que empresa que se establece, empresa de que empiezan a carcomerla a grandes pasos con impuestos.
muchas de las empresas que estaban en Guatemala muy, muy bien fundamentadas empezaron a ir por la exageración de impuestos que se les empezaron a cobrar. Entonces, pienso que el Estado ha de analizar esa situación y buscar una reforma a las leyes de impuestos en las que se puedan beneficiar las empresas y de esa forma, pues, proveerle trabajo al guatemalteco. Sí, podría ser también, ¿verdad? Como usted no muy estoy de acuerdo con eso, le doy sincero, ¿verdad? Yo pienso que el tema es controversial de los impuestos. Yo siento que los impuestos en Guatemala no son tan altos. La estadística de América Latina dice que la carga tributaria en Guatemala es la más baja, es la segunda más baja de América Latina. Entonces, eso de que, lo que sí es que las empresas que empiezan en Guatemala, a veces para que puedan iniciar, les piden mordida. Eso sí es cierto, ¿verdad? Es un tema de corrupción. Pero que realmente los impuestos sean tan altos, yo pienso que no pienso que no, ¿verdad? Pero bueno, está bien. Licenciado. Dígame. Lo que comentaba de la evasión de impuestos de las familias judías, ¿verdad? Que realmente eso es lo que nos viene a perjudicar. Que si bien es cierto, no es mucho lo que se paga de IVA, realmente comparado al salario que se recibe, como estábamos hablando hace un momento, o sea, realmente no da para cubrir la canasta básica, ¿verdad? Del guatemalteco. Entonces, eso es lo que nos viene a afectar, la evasión de impuestos de todas estas familias, ¿verdad? Porque sí es una gran cantidad de dinero que se está dejando ir por ahí, es como un saco roto, digamos. Se dice mucho de esto, ¿verdad? Pero realmente que tengamos la información de evasión así con datos, no lo tenemos. Pero sí, yo pienso que sí hay empresas que evaden los impuestos, ¿verdad? Es un tema, digamos, de que la SAT tendría que investigar eso, ¿verdad? Porque la función de ellos es esa, ¿verdad? Licenciado, los trabajadores del gobierno, ¿qué clase son? Espérame, ¿quién está hablando ahí? Edwin. Espéreme, Josué, es que como que estaba hablando Lilian ahí, pero yo no entiendo, ya se quedó callado. Dígame, Josué. Yo estaba preguntando qué clase social son los que trabajan en el gobierno. Es clase media. Bueno, yo creo que es como, no son empresarios, ¿verdad? Los diputados creo que sí podrían ser clase alta, ¿verdad? Y también los ministros. Pero ahí los trabajadores de la burocracia es clase media, ¿verdad? Es lo que yo pienso, pues. Lo que pasa es que el Estado es muy grande, ¿verdad? Hay muchos trabajadores, pero sí, el presidente, ministros, magistrados, jueces y diputados creo que es clase alta, ¿verdad? Tienen un salario considerable, no digamos los magistrados de la CC, ¿verdad? Ganan como 60,000 mensuales. Entonces podrían ubicarse como clase alta, ¿verdad? Estamos jóvenes. ¿Alguien más quiere comentar? Solo esperen. El Banco Yo no de sé quién es el que... Espérame. Dígame, Edwin. Sí, mi pregunta era, mi duda era con respecto a si el Banco de Guatemala es el que regula el tipo de cambio en Guatemala. Sí. Y ahorita voy a explicar, solo déjenme, voy a cerrar la ventana, ahorita voy a explicar eso. Ahorita voy. Bien, entonces jóvenes, hablemos de eso que estaba preguntando Edwin, ¿verdad? Que es la función esa del Banco Central, ¿verdad? Los temas del Banco Central son amplios, ¿verdad? Pero ya que está preguntando él, pues de repente uno no sabe eso, ¿verdad? El tipo de cambio en relación de quetzal con el dólar estadounidense. Todos los días baja y sube el tipo de cambio. Bueno, en nuestra ley se establece que cada banco maneja una cantidad de dólares y
ellos establecen, los bancos privados establecen la compra y venta de dólares, ¿verdad? Ustedes sabrán que eso en el día cambia, los bancos privados. Pero cuando disminuye la cantidad de dólares en el país, el tipo de cambio puede llegar a 8, ha llegado a 8.20. Y cuando abundan los dólares, el tipo de cambio puede llegar a 7.20 o 7. Para que esa distorsión no sea tan fuerte, el Banco Central interviene y cuando faltan dólares, el Banco de Guatemala vende dólares. Y cuando hay abundancia de dólares, el banco entonces compra dólares para que se mantenga el tipo de cambio que no llegue a 8.20 ni llegue a 7, porque eso significaría costos para los empresarios. Y esa es la forma que el banco interviene por ley del Banco Central. No sé si ahí estamos, don Edwin. En el caso del alza del combustible, licenciado, ¿cómo es que funciona? Porque a veces sube o baja. El precio internacional del petróleo. Ahí sí no puede hacer nada el gobierno, porque ese precio es basado en el costo del barril, el barril de petróleo, y también lo que significa procesar el petróleo hasta que llega a gasolina, ¿verdad? Entonces es un costo que se incluye en el precio internacional, y entonces por eso es que el gobierno no puede hacer gran cosa, ¿verdad? El precio se incrementa cuando se incrementa el precio del petróleo, y se baja cuando baja el precio del petróleo. ¿Estamos, compañera? Gracias, muy amable. Bien, entonces, jóvenes... Solo de lo que dígame. usted comentaba, hizo mención sobre la inflación monetaria. Monetaria. ¿A eso sí. qué se refiere, perdón? Ay, es un tema complicado, a ver si no los confundo más. La inflación monetaria es un fenómeno que existe en cualquier parte del mundo capitalista. Se incrementan los precios de los bienes y servicios durante unos días o semanas. Eso es normal. Entonces, eso afecta al consumidor. El banco interviene cuando el problema se mantiene. A ver si me doy a entender. En el caso de la agricultura, hay bienes que se escasean por la época seca o por la época de que pues, no hay un periodo donde, por ejemplo, yo no conozco mucho de agricultura. Supongamos que ahorita terminó la cosecha de la naranja, estamos suponiendo, ¿verdad? Y escasea ese bien a nivel de Guatemala. Al escasear el precio se incrementa, ¿sí? Igual, por ejemplo, con legumbres. Si eso es 1 o 2 semanas, 3 semanas, un mes, pues el Banco de Guatemala habla con el Ministerio de Economía para ver la posibilidad de importar algunos bienes de otro país si hace falta en Guatemala de sus bienes. Entonces, la inflación es un fenómeno normal, pero si se mantiene durante 5 o 6 meses, la gente ya no le alcanza, entonces el Estado puede intervenir para que ese bien o bienes se incremente el precio, importarlo de otro país. Es como lo que decía del dólar entonces, que si hay escasez de dólares, por eso incrementa el tipo de cambio. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. El ejemplo de agricultura es claro. Hace 2 años, 3 años, abundó la producción de tomate. Y entonces el tomate bajó como en 3 meses a nivel nacional, ¿verdad? Porque fue abundante la producción de tomate. Creo que el año antepasado disminuyó la producción de cebolla y se incrementó el precio durante un periodo dado. Entonces, esos precios cuando se incrementan, en la agricultura casi siempre tienen una razón de que hay escasez. En el petróleo sí, depende del precio internacional, pero como usted dice, Diego, el mismo sistema del dólar, ¿verdad? Cuando el dólar abunda, hay muchos dólares, el precio baja, y cuando hay pocos dólares, el precio baja. Es el mismo caso, ¿verdad? ¿Quién más jóvenes? ¿Por qué cada entidad financiera tiene diferentes tipos de cambio? Porque cada banco compra sus dólares al precio que ellos consideran. Entonces, el Banco de Guatemala lo deja. Yo no sé quién está hablando ahí, pero... Vic, así como dice el compañero, ¿verdad? Que ellos compran sus dólares y si decirle así, el cambio es el día de mañana, entonces si ellos tienen una reserva, por eso es que tienen diferente tipo de cambio. Al menos eso he entendido yo, o estaré mal.
Sí, no, así es. Los bancos privados manejan sus dólares. Y ellos entonces lo compran a 7.20 y lo venden a 7.80. ¿Verdad? El banco ahí no interviene. Ahora, si ellos llegan a 9, el banco sí interviene, pero la intervención del Banco Central es vender dólares cuando hacen falta y comprar cuando sobran, ¿verdad? No sé si ahí estamos, Diego, ¿verdad? Con ese tema de los bancos. Yo recuerdo que cuando Trump entró a la presidencia, toda la gente tenía miedo de ser deportada y empezaron a mandar dinero a Guatemala. Sí, la remesa, el dólar bajó de precio. Sí, es que hay periodos en que el dólar abunda cuando mandan una buena cantidad de remesas o cuando hay un periodo de exportaciones masiva. Al revés, cuando baja la cantidad de remesas y las exportaciones también bajan, entonces se incrementa el precio del dólar, porque cuando faltan dólares el precio se incrementa, ¿verdad? ¿Qué más jóvenes tienen de preguntas? ¿Por qué en Guatemala es muy estable en la moneda y no en otros países? Sí, en Guatemala se mantiene el tipo de cambio más estable. Costa Rica, por ejemplo, seguir tan lejos, sí tiene problema de oscilación en el colón. Creo que es el colón la moneda de ese país. Y ahí sí tiene un problema complicado el tipo de cambio. En Salvador se maneja el dólar estadounidense, ¿verdad? Allá no hay una moneda nacional. El país más estable en tipo de cambios de Centroamérica es Guatemala. Sí. Lick, disculpe. Dígame. En la número 3, donde dijo que el Banco de Guatemala se encarga de la administración de la deuda pública, sí, donde ellos son también encargados para equilibrar esa deuda a través de la emisión de bonos del Tesoro, de esos que sacan cada año. Sí, es que lo que pasa es que el Banco Central vende dólares, es una deuda interna. A ver si me doy a entender. El Banco de Guatemala, para ayudar a finanzas públicas, porque les cuento, el presupuesto del Estado es deficitario, se gasta más de lo que ingresa. Lo que recauda no alcanza para cubrir los gastos del Estado. Entonces el Banco de Guatemala al público le vende dólares. Es decir que yo soy Banco de Guatemala y usted es millonario. Yo le digo como Banco de Guatemala, mire, don Edwin, deme 1 millón de su dinero y yo se lo pago de 1 a 10 años, usted me establece el tiempo. Entonces vengo yo al Banco de Guatemala, agarro su dinero Edwin y se lo doy a finanzas para el presupuesto del Estado. Y después, a los 10 años, yo se lo pago a usted. Esos son los bonos. Ellos se encargan de vender los bonos y también se encargan de adquirir préstamos externos, ¿verdad? Con bancos internacionales para ayudar a finanzas públicas en el presupuesto de gastos. No sé si ahí su pregunta está contestada. Sí, pero estos bonos se los da, digamos, en este caso me los daría a mí para que fueran como una garantía para luego yo reclamar ese dinero que le di al Estado. Sí, porque usted le doy documentos y a los 5 o 10 años que usted estableció el periodo, yo se los pago a usted. Ok. Y el Banco de Guatemala ha cumplido con el pago de toda la gente que ha comprado bonos. Tiene solvencia. Por eso es que la gente compra bonos, porque si el Banco de Guatemala ha cumplido con todos los pagos. ¿Y saben por qué los paga? Porque la SAT es la que se encarga de darle el dinero al Banco de Guatemala para pagar los bonos y para pagar los préstamos. Lo que se recauda de impuestos, una parte se va para bonos y una parte para préstamos externos. Guatemala está al día en el pago de bonos y el pago de préstamos externos. Ha cumplido, sí ha cumplido con la gente que ha comprado bonos y ha cumplido con los bancos internacionales. Bueno, jóvenes, son las 8:14. Mañana continuamos con nuestra clase a las 5:30, ¿verdad? Con este tema y otro tema más que vamos a mirar mañana, el día viernes. Entonces, nos miramos, jóvenes, mañana a las 5:30. Que pasen una buena noche, jóvenes. Se cuidan. Buenas noches.